El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos, bienvenidos a su programa Alerta Cristiano, programa que se transmite cada viernes 7 de la noche y cada sábado 9 de la noche en su retransmisión por esta tu cadena CTN Internacional y por radio online Senda.fm, el sonido que te levanta y restaura. Te saluda tu hermana y amiga Claribel Maldonado en sustitución de licenciado García Resach, que continúa en unos compromisos profesionales. Pronto estará con ustedes. El licenciado García Resach está sirviendo excelentemente en otra esfera de nuestra sociedad, muy excelentemente en unos proyectos muy importantes para el pueblo de Puerto Rico. Y desde aquí le enviamos saludos y abrazos a él, su esposa y toda su hermosa familia. Quédense hoy con nosotros muy atentos, muy atentos. Vamos a trabajar el pertinente tema de la crisis y teología. Crisis y teología. Que cómo vamos a digerir ese tema excelentemente con un invitado que también es de la casa hace mucho tiempo, que es el doctor Samuel Sullivan, distinguido teólogo puertorriqueño, que nos ha bendecido tanto. Pero antes de entrar en esa temática de la crisis y la teología, vamos a comenzar entregándole este programa a nuestro Señor y compartiendo con ustedes de la carta segunda de Corintios, capítulo 4 y verso 7, que dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia de Dios sea de Dios y no de nosotros, que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Poderosa y hermosa palabra del apóstol Pablo para el pueblo de Dios. Y en este tiempo donde estamos viviendo diversas crisis, ¿verdad? Hace un tiempo entre desastres naturales, inestabilidad política, inestabilidad económica y ahora una epidemia. Los chicos en la familia comenzaron otra vez su proceso de educación, pero ya todos desde casa, las escuelas no han abierto, los patronos están haciendo ajustes, el personal tiene ahora un entorno distinto dependiendo de la empresa a la cual sirve y en la cual trabaja. Todo, incluyendo la casa de Dios, la dinámica en los templos, cómo estamos ahora satisfaciendo nuestro espíritu y de cierta manera congregándonos o no congregándonos, toda esa dinámica. Por eso es que invitamos al doctor Samuel Sullivan, a quien le damos la bienvenida. Gracias, Maribel. Para mí es una bendición estar nuevamente con ustedes, ¿verdad?, en estos días para poder compartir y invitarles a reflexionar con nosotros cómo Dios se hace presente como grande gigante en medio de nuestras crisis cotidianas, que Él no está ajeno a lo que usted y yo estamos pasando. Yo siempre digo que el Señor nos imaginamos siempre al Señor, el Señor de lo grande, pero yo en mi testimonio de vida he visto a mi Dios en lo más pequeñito de los detalles de mi vida cotidiana. Amén. Y eso es lo grande de nuestro Señor. Así es. Que Él se muestra en lo grande y en lo aparentemente sencillo. Le pregunto, doctor, ¿acaso el pueblo de Dios no nacimos precisamente por una crisis?
Buena pregunta. Si nacimos por razón... Como pueblo de Dios, el cristianismo. Oh, sí, el cristianismo es resultado, el cuerpo de Cristo es resultado de una crisis existencial del ser humano, de la sociedad, ante el reclamo de Dios a justicia, a santidad, a salvación. Es decir, desde el jardín, cuando se da esos primeros eventos de desobediencia, el ser humano entra en una crisis con sí mismo, con su compañera, con sus vecinos y con Dios. Y en sí se puede decir que la iglesia, como expresión del deseo del reino y de la gracia de Dios, es una respuesta a esa crisis. Y esa crisis abarca todas las esferas de nuestra vida. Nada en sí se escapa del carácter tan grande, ¿verdad?, poderoso de la crisis existencial, que fundamentalmente, creo yo, es una crisis espiritual que responde a el ser humano alejarse de su creador y de los propósitos de su creador. Así es que entonces podríamos decir que en ese sentido, desde ese ángulo, las crisis, aunque no tengamos los específicos, ¿verdad?, pero la crisis como concepto no nos debería sorprender, ¿o sí? Sí y no. No nos debemos de sorprender porque es algo cotidiano, porque y aquí busqué una definición de crisis y nos dice que es cualquier evento que cree una situación inesperada, una inestabilidad peligrosa que afecta nuestras vidas. La crisis se considera cambios negativos y asuntos que crean inseguridad, peligro, temor. Esa es la condición cotidiana del ser humano. El asunto es que hemos aprendido a manejar ciertas crisis que son tan comunes, que nos acostumbramos a ella y se pierde el filo de que es crisis. Pero crisis es la condición cotidiana del ser humano, diría yo. Por eso es que los psicólogos tendrán empleo para el resto de su vida, porque la sociedad vive en constante crisis y necesita ayuda. Y el Evangelio de Jesucristo es la respuesta a esas crisis. Y no hay crisis a la cual el Evangelio, el recurso de la salvación, de la gracia, la esperanza, el perdón, la misericordia, la paz de Dios, no atienda y nos capacite en algunas ocasiones para sobrellevar la crisis, no suspenderla. ¿Cómo manejamos la crisis? Nos capacita a veces para el Señor intervenir y poner al lado, cancelar la crisis. Entonces, para mí es muy interesante que el Señor en su sabiduría capacita a su pueblo, al creyente, a manejar la crisis cuando procura la dirección y el propósito de Dios en esa crisis. Sí, por eso es que, ¿verdad?, siempre cuando estoy tertuliando con mis amigas o con familia, les digo, en diferentes crisis vamos a recordar lo que ha hecho el Señor antes. Como que la memoria nuestra es muy corta. Sí. Lo que ha hecho antes en la historia, que lo vemos en las Escrituras, pero lo que ha hecho antes en nuestra propia vida tantas veces. A eso yo lo llamo la memoria de gracia. ¿Ve? Que cuando el enemigo quiere borrar, como si fuera en la computadora, darle un erase a la memoria de gracia del pasado, que en medio de nuestras crisis cotidianas, la palabra y el Señor, el Espíritu Santo, nos invita a detenernos para reflexionar sobre su gracia. Porque cuando yo comienzo a activar mi memoria de gracia, me trae paz, porque me apunta a su fidelidad. Él me ha traído hasta hoy. Esta crisis que hoy yo me encuentro no es la única, ni la primera, ni la última. Y Dios ha sido fiel. El enemigo no quiere que uno pueda recuperar esa memoria de gracia. Te quiere concentrar en la crisis. Te quiere frustrar. Te quiere deprimir. Mantenerte carcelado o carcelada en esa crisis. Libérate en la memoria de gracia. Y acuérdate de cómo Dios
te ha fortalecido, te ha dado salud, te ha hecho provisión para todas tus necesidades. Y eso es un concepto que en la Escritura también está mucho en los Salmos, de que traes a mi memoria y traes a mi memoria. Muy importante como el salmista recoge, bendice alma mía Jehová y no olvides. Y es interesante que en el concepto hebreo de ese salmo, creo que es el Salmo 103, bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. El concepto beneficio no se reduce, para el judío no se entendía como las cosas lindas, buenas, prosperidad, salud. No. Cuando uno lee cuidado el texto hebreo, el beneficio incluye todo lo que Dios ha hecho. En medio de los momentos difíciles, también somos llamados a recordar, a no olvidar. Por eso, en Deuteronomio encontramos, no te olvides de todo el camino que te ha traído Jehová para probar lo que estaba en tu corazón. Precioso. Entonces, ese recordar, no olvidar sus beneficios, incluye todos los días lindos de paz, de esperanza, de gozo, de alegría, juntos con los momentos de tristeza, soledad y dolor. Porque la realidad del ser humano incorpora y se enfrenta a todas esas realidades cotidianas. Y ahí el salmista está haciendo memoria. Y en mi propio testimonio personal, los momentos más difíciles de mi vida, hospitalizados por meses, solo, triste, adolorido, es que yo no he conocido la paz y la realidad más clara de la presencia de Dios conmigo. Y ahí es donde vamos a integrar la teología de la crisis. Yes. Y esto lo vamos entonces a tomar en sustancia profunda en el segundo segmento de Alerta Cristiano, Crisis y Teología. No te retires. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Y bienvenidos nuevamente a su programa Alerta Cristiano, hoy con el tema Crisis y Teología, con nuestro distinguido invitado de hoy, el doctor Samuel Sullivan. Y les recordamos que pueden ir a nuestro canal de YouTube de Alerta Cristiano y pueden oprimir en la lista de reproducción, en inglés playlist, una colección de reflexiones teológicas donde el doctor Sullivan y el licenciado García Resach tienen un tesoro escondido allí, mi hermano. Son 8 partes de reflexiones teológicas y está allí en YouTube de Alerta Cristiano para ti. También puedes repasar en nuestro canal de YouTube el episodio del 14 de agosto, el pasado 14 de agosto del 2020, con nuestro tema Desmontando la crisis. Ahí trabajamos la crisis desde la perspectiva del trabajo social clínico, desde el Ministerio de la Familia y también desde la maternidad. Así es que tienes allí para reflexionar y sobre todo para que reganes esa paz que nada te la puede quitar. Esa es la mejor parte, como le dijo Jesús a María de Betania, que ella escogió la parte que no le sería quitada. Pues visítanos en YouTube en Reflexiones Teológicas en las 8 partes y hoy estamos con el doctor Sullivan de nuevo porque estamos trabajando la teología de la crisis o la crisis y teología. ¿Qué teología, doctor?
¿verdad? En lenguaje sencillo es el estudio de quién es Dios, cómo es Él, sus atributos, lo que hace y su propósito en un contexto para la humanidad. Sí, esa es parte de la tarea, yo diría, más académica. Pero entonces la teología y el teólogo hacen lo que nosotros hicimos en el primer segmento. Tenemos una crisis. ¿Cómo es que yo como creyente acudo a las Escrituras? ¿Cómo es que yo la interpreto? ¿Cómo yo la utilizo? El uso de interpretar y utilizar las verdades bíblicas correctamente es en sí la tarea teológica. Es tomar la revelación de Dios en la Escritura y preguntarme cómo es que estas verdades se aplican a mi realidad cotidiana. ¿Cómo es que Dios se hace real a través de la historia, a través de lo que yo estoy confrontando hoy? ¿Cómo es que yo aplico, entiendo estas verdades a mi vida? Usted está haciendo teología, reflexionando sobre la acción de Dios, las verdades de Dios en su vida para su diario vivir. Y claro está, cuando se trata de las Sagradas Escrituras, encomendándose, ¿verdad?, al Señor, que su Espíritu Santo es quien nos guía, nos enseña, y teniendo siempre presente este acercamiento de que yo voy a acomodar lo que me dice Dios a mi realidad, no necesariamente toda mi realidad la voy a acomodar como yo me gusta de lo que está o lo que no está. Sí, bueno, y ahí viene un asunto muy importante, porque la teología cristiana parte del supuesto de creer. El teólogo y la teóloga, usted y yo que hacemos teología, parte de una premisa que yo creo. Ahora el asunto es en qué y en quién crees. Y la teología cristiana ante una crisis parte del supuesto del creer que las Escrituras son palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Y como tal, yo me puedo acercar a ella y puedo depender de la veracidad, de la verdad de lo que ella revela y enseña para mi vida. Entonces, esa postura de apertura y reconocer la naturaleza del texto bíblico como cristiano es una perspectiva cristiana. Es entonces lo que abre la tarea y los recursos para la reflexión teológica, es decir, sobre lo que creo que Dios ha revelado en su palabra, que me dirige, me fortalece, me capacita para enfrentar mi vida cada día con paz y esperanza. Me prepara, dice en Timoteo, ¿verdad? Toda la Escritura fue para prepararnos. Vamos a bajar a la crisis ahora, ¿verdad? Hemos tenido diversidad de crisis aquí en Puerto Rico, por ejemplo, del huracán María para acá, 2017 para acá. Pero siempre hemos tenido crisis, como hemos hablado, diferentes, ¿verdad? Tanto personales, familiares, de país, etcétera. Pero hoy nos vamos a concentrar en unos principios que usted nos facilitó a modo de resumen aquí, que es lo que conlleva enfermedad, muerte, soledad o depresión, la crisis económica, y la crisis en la vida congregacional, la vida de iglesia, a partir de esta pandemia, ¿verdad?, que hemos estado y todavía estamos en ella. Y quiero que nos abunde entonces, vamos a empezar por el principio, este texto de Éxodo que dice, yo soy Jehová tu sanador, en Éxodo 15. Sí, este pasaje se cita mucho. Yo soy Jehová tu sanador y tú eres mi sanador y yo voy a orar, Señor, que tú me sanes. Y lo que perdemos de vista, porque no leemos con cuidado el texto bíblico, que en el contexto de este versículo, esta es una expresión de salud preventiva. Yes. Es decir, yo soy tu sanador, yo soy el que te sano. No es el que te va a sanar. ¿Por qué? Porque en el caso de Éxodo, él está diciendo al pueblo, yo me comprometo con ustedes a librarles de todas las enfermedades, de todas las plagas que vieron en Egipto.
Si ustedes creen en mí, me sirven, yo seré su sanador. Y es en el sentido preventivo. Los libraré de esas plagas y enfermedades. Entonces, para mí, hoy esto es muy importante porque antes de la plaga, ¿verdad?, la amenaza de la enfermedad, yo digo, Señor, yo deseo servirte y yo creo en ti. Y yo creo que es tu voluntad de librarme. Y ese librarme de esta plaga incorpora mi responsabilidad como creyente ante la plaga. Si yo sé que la plaga de COVID-19 se va a regar si no me pongo una mascarilla, ¿ve? Yo soy desobediente, ¿verdad? Y tiento a Dios cuando digo no, porque yo tengo fe, no me voy a poner la mascarilla, porque yo creo en Dios, Él es mi sanador, y voy a ir y hacer lo que no debo estar haciendo, que es contrario al consejo sabio que Dios nos ha provisto a través de la ciencia, que no lo haga. Entonces, hay una responsabilidad nuestra en relación a lo que Dios espera de mí, porque si yo violo eso que Dios, esa capacidad, esos medios que Dios me ha dado para librarme de esas enfermedades, en ese caso de Egipto, yo seré tu sanador, pero si tú se sales de ese cuadro. Ahora, más adelante, en las Escrituras se revela el don de sanidad. ¿Ve? A donde el Espíritu Santo y en oración pedimos que el Señor nos sane, pero siempre sea tu voluntad. Sea tu voluntad. Sí, exactamente, porque nuestro plan ya está escrito, lo tiene nuestro Señor, ¿verdad? Y no somos menos amados por el Señor, ni menos salvos, si de repente o nos enfermamos o no nos sanó de una precondición. Muy importante, nos olvidamos de la oración del apóstol Pablo. Señor, te he pedido 3 veces que tú me sanes. Y el Señor le responde y dice, bástate mi gracia. Le dijo que no. Y vemos esto repetido a través de la Escritura. El Señor tiene propósito en todo lo que sucede en nuestras vidas. Y hay momentos a donde Él desea responder y curarnos, sanarnos. Hay otros momentos que esa condición Él la utiliza. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó ante el ciego? Y ellos le dicen, ¿por qué él pecó? Por eso es que está ciego, porque él pecó a sus padres. El Señor, no. El Señor ha permitido esta condición de ceguera para que hoy usted se fuera un testimonio de la gloria de Dios. Entonces, ocurren eventos en nuestras vidas, sea COVID o otro, de enfermedad, que el Señor tiene propósitos que yo no puedo entender. Pero como yo deposito mi fe que produce en mí paz, quietud, esperanza. Señor, yo no entiendo por qué tú me has permitido esto. Yo no entiendo que por 17 años, Señor, yo sufrí a través de varias operaciones, Señor, de mi cerebro. Señor, como niño retardado, yo no lo entendía. Pero ahora cuando miro la historia de tu gracia, yo te doy gracias, Señor, por esos tiempos de tribulación, de soledad, de tristeza, de dolor, de temor, porque tú estuviste ahí conmigo. La memoria de la gracia. Yes. Ese término lo aprendo hoy y lo abrazo, doctor, porque usted dice memoria de la gracia y es fácil de recordar. Recuérdelo, escríbalo, la memoria de la gracia, lo que Dios ha hecho con usted. En el próximo segmento quiero entrar entonces, doctor, en esa parte ya congregacional donde los enfermos, ¿verdad?, acuden a recibir oración y a ser atendidos desde los hermanos en la fe. Así es que no se retire porque regresamos reflexionando sobre la crisis y la teología. No te retires, Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana.
La mayor selección de música cristiana. Que por tu camino me quedo. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Bienvenidos nuevamente a Alerta Cristiano, aquí reflexionando sobre la teología de la crisis con el doctor Samuel Sullivan. Doctor, seguimos para entonces redondear el tema de la enfermedad como crisis y vamos a tocar entonces el texto de Santiago 5, 14, 15, que nos dice que si alguno está enfermo, haga llamar a los ancianos y que oren por él y que lo unjan con aceite en el nombre del Señor, que la oración de fe sanará al enfermo, lo levantará. Y hablábamos en la pausa, que a veces las pausas están más interesantes que los segmentos, que el cristiano hoy día ha secularizado su fe y que hay mucho temor, ese miedito a la muerte, y con esto de la pandemia se ha tocado esa sensibilidad especial de ese miedo particular a la muerte y como que cancela lo que es nuestra fe. Sí, vemos que los temas de enfermedad, soledad, depresión, crisis económica, todas estas son aspectos del temor mayor que es hacia la muerte, porque somos seres finitos de tiempo y espacio. Entonces el creyente, el Evangelio nos provee una visión de mundo y redefine vida y muerte. Y la redefine que la verdadera vida comienza a estar unido con Cristo, que al morir nos pasamos a la condición de restauración completa con Dios mismo, nuestra creación. Es decir, que la vida continúa después de lo que nosotros llamamos en las categorías de tiempo y espacio, muerte. Entonces, el creyente, muchos han perdido esa visión. Por eso Pablo puede escribir, sea que vivamos, o sea que moramos, somos del Señor. Esto redefine cómo yo brego con temores, especialmente de la muerte. Entonces aquí en la carta de Santiago nos encontramos, y es interesante que lo que se traduce aquí, el que está enfermo, ¿ok? Está enfermo alguno de ustedes. Aquí la palabra enfermedad en el griego es más de una enfermedad, como por ejemplo COVID. Aquí se usa en el griego una palabra mucho más amplia que incorpora el que está débil, el que está temeroso, el que se siente deprimido. Es decir, que la palabra aquí en griega es mucho más amplia. No es que tú tienes cáncer, que te encuentras desesperado, está enfermo. La Biblia lo entiende. Es decir, no está en la condición que debe de encontrarte bajo la esperanza y la paz que Dios da. Y gracias a Dios que la iglesia debe de vivir como una comunidad de fe que comparte con los que están debilitados, los enfermos, la oración que ayude a restaurarlos a esa paz, a esa quietud, a esa esperanza, o que sea una enfermedad que sea restaurado a salud. Ahora, también en este caso, en este pasaje se está relacionando tu fe en el Dios en quien cree con lo que Dios quiere hacer. Eso es una tarea teológica. Esto es una expresión teológica, que tu convivencia, tu convivir con Dios, con la iglesia, se expresa en una esperanza que Dios puede intervenir. Y aquí los ancianos de la iglesia te invitan, dan ocasión para unirte en esa expectativa que Dios desea introducirse de una forma restauradora. Ahora, esa forma restauradora
puede ser darte paz en medio de esa enfermedad. Exactamente. Es proveerte esperanza. Y es que se nos olvida, doctor, esto es una de las descripciones de Cristo que yo siempre tengo presente. Varón de dolores. Si mi Señor, experimentado en dolores y que los llevó todos a la cruz por mí, pues entonces si yo digo soy su seguidora, soy su hija, soy su discípula, ¿cómo yo me quiero hacer una Superwoman o una Wonder Woman en mi propio criterio? Y entonces veo también este texto de Santiago, me hace también pensar en el principio que nos dicen en la escuela o en la universidad, que la salud no es la mera ausencia de enfermedad. Yes. Muy buen punto, porque eso tiene una base teológica. Cuando enseñaba en la Escuela de Medicina en Harvard, era uno de los puntos que yo resaltaba en los cursos de espiritualidad y medicina, que en la Escritura se habla de sanación y curación. Son dos conceptos distintos. El Espíritu Santo en la vida del creyente siempre está sanándote, está capacitándote, animándote, dándote gracia, bregando con tus luchas. Esa es sanación. Pero entonces también se dan los eventos de curación. Curación es el ciego que recibe su vista, Bartimeo. Es el cojo que al momento de fe es levantado. Entonces, pero cuando uno ora, Señor, como Pablo, Señor, mira mi condición, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo que no. El Señor lo abandonó. No, el Espíritu Santo siguió sanándole, dándole la capacidad, la motivación, la gracia, la paz para seguir adelante en confianza. Y en Santiago es muy importante la oración de fe. Y aquí fe es una confianza en la voluntad de Dios. No es una manipulación o exigencia que yo declaro que tú me tienes que sanar. Eso es soberbia. Oración de fe es el depósito de confianza en la perfecta voluntad de Dios. Que si tú me quieres curar de esta condición, yo lo creo. Pero Señor, si tú no me quieres curar, como oró el que trajo el niño, ¿verdad?, con epilepsia a Jesús, Señor, dame la fortaleza, ¿verdad?, para yo poder esperar y creer que tú estás aquí conmigo. Es ambas cosas, no es la manipulación. Fe a veces se presta para querer manipular a Dios. Y como Dios es un Dios personal, que te conoce mejor que tú mismo, mi Dios me conoce a mí mejor que yo misma. Entonces Él sabe en dónde me va a ubicar, en qué punto del espectro me va a ubicar, en ese padecimiento, en esa enfermedad, en esa inseguridad, en esa depresión, en la condición de crisis que sea, en dónde me va a ubicar. Porque a veces, doctor, pasa mucho, es típico. Se me resolvió la crisis, qué bien me siento, gloria a Dios, y me olvidé de Dios. Yes. Y si yo tengo esa vulnerabilidad, el Señor ya la sabe. No, y sabe dónde me va a ubicar. Y que el Señor sabe Sí. cuando lo que usted y yo estamos pidiendo no es lo que yo necesito. Bartimeo viene y le pide al Señor, Jesús le dice, ¿qué quieres que yo te haga? Y Bartimeo, Marcos 10, le dice, bueno, yo quiero que me recobrar la vista. Eso es lo que yo entiendo ser mi necesidad existencial. Yo soy ciego. Recobrar la vista. Y el Señor le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y yo diría, espérate, yo no pedí que tú me salvaras. Yo pedí y tú me preguntaste qué es lo que yo necesitaba. Y yo te dije la vista. Y ahora tú me respondes, vete que tu fe te ha salvado. Y es aquí, yo imagino al Señor diciéndole, mire a Bartimeo, es que yo sé lo que verdaderamente tú necesitas. Mi gracia siempre... Tengo que atender esto primero. Exacto. Y es que lo que yo te voy a dar siempre será más de lo que tú puedes pedir. Y lo que yo te doy es lo que verdaderamente tú necesitas. Tú crees que tu crisis es tu ceguera, pero tu crisis mayor es la falta de salvación. Y la salvación incluye la sanidad. Te voy a dar más lo que pides, más de lo que tú estás pidiendo. Y cuando trasladamos eso a la necesidad de consuelo,
¿Qué es lo que se toca en Isaías 51:3? Que dice, consolará Jehová a Sión. Eso está, el señor director, si me ayuda por ahí, en Isaías 51:3. Jehová consolará a Sión, consolará todas sus soledades. Me llama la atención el plural. Y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová, y se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Ahí no está hablando necesariamente de una sanación como la estamos entendiendo o de una curación como la estamos entendiendo, pero de una restauración sí. Bueno, y yo creo que aquí yo entiendo también hoy que esta pandemia no solamente se debe de entender dentro de marcos individualistas en relación a individuos. Creo que esto impacta a nuestro pueblo entero como nación. Y esto pone ante el pueblo de Puerto Rico un tiempo de reflexión, un tiempo de mirarse y preguntarse qué estamos haciendo como pueblo. Porque como pueblo tendremos que darle, ¿verdad?, cuentas a Dios. Y entonces esta palabra viene a Puerto Rico como pueblo. Mi deseo es consolarles. Mi deseo es proveerle gozo, alegría, alabanza. Pero hay condición si mi pueblo se humillara. E inclinar en su rostro. E invocar en mi nombre. Exacto. Hay unos asuntos de unos orgullos nacionales. Y al final de ahí, de ese texto, dice, si se volvieren de los malos caminos. Esa parte como que no se repite mucho, doctor. Entonces, nuestra tendencia, especialmente en una sociedad moderna, posmoderna, es individualizar todo. Hemos perdido el concepto de comunidad y la iglesia es llamada a vivir como comunidad, cuidando y velando el uno por el otro. Que esta inquietud, este reto que nos presenta COVID es un llamado a mayor comunidad, a vida congregacional. Pero la vida congregacional se ve afectada. Sí, pero no debe de reducirse a presencial. Es decir, de estar en el templo. ¿Estábamos adorando nuestros templos más que al Señor? Bueno, yo diría en cierto sentido sí. ¿Por qué? Porque la palabra en el Nuevo Testamento, iglesia, nunca se usa para un templo. Y es interesante que si ahí el Señor en Éxodo le dice, en Ezequiel 16, el Señor le dice al pueblo, ¿ustedes creen que yo necesito un templo para estar con ustedes? Porque habían destruido el templo en Ezequiel. Y ellos se encontraban abandonados. Dice, yo no necesito templo para estar con ustedes. Ve a Moisés, convierte la cajetera, el camino de campo, en lugar santo, en templo. Y allí se manifestó la gloria de Jehová. Entonces, a veces hemos mal usado el concepto eclesía, iglesia, que nunca se refiere a un templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de los nacidos de nuevo, que mantienen comunión el uno con el otro. Ahora, de diversas maneras. Estar juntos es importante, pero vemos hoy en el Zoom que se ha creado unas nuevas realidades. Y es materia de debate de un programa exclusivo para eso, la congregación presencial y la congregación virtual. Pero regresamos en el próximo segmento, la crisis y la teología en Alerta Cristiana. Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia.
Y aquí en el último segmento de hoy de tu programa Alerta Cristiano, en el tema de la crisis y la teología, con el doctor Samuel Sullivan. Doctor, Dios nos lleva al límite en ocasiones. Al pueblo de Dios se ve constantemente en la historia del pueblo de Dios o a líderes, en la vida de líderes, de sus profetas, etcétera. A veces nos tiene que llevar al límite de una crisis para que nosotros no nos gloriemos nosotros mismos de que mira lo que logré. A mí me chocó, no voy a decir el político ni la persona para no causar una controversia innecesaria, pero de todos esos discursos que se dieron al principio, a ver si se tomaba la decisión de si hacer lockdown o no, esta persona dice, porque mi deber es salvar a Puerto Rico. Y eso a mí me chocó, le tengo que confesar. Claro, porque soy una mujer cristiana, mi concepto de salvar es ¿verdad? Va hacia lo espiritual, pero es que bien el demeanor de la persona, como que nos creemos tan grandes, doctor. Y entonces en el texto de 2 de Corintios 4, 7 a 9, cuando dice que este tesoro lo tenemos en vasos de barro para que la excelencia y el poder sea del Señor. Eso es algo pertinente a la crisis porque tenemos que estar bien ubicados. Bueno, sí, yo creo que simplemente es un reflejo de la soberbia del hombre sin Dios. Porque la respuesta es como nos dicen los grandes filósofos de Kant, Immanuel Kant. Es decir, que el ser humano se hace Dios, que todo el discurso que procura explicar a Dios es un reflejo de uno mismo. Entonces, el hombre sin Dios, la mujer sin Dios, se ve dentro de un marco absoluto divino. Entonces, esa persona no fue el único político. Hay otros en estos días que se han declarado el salvador de la nación. Entonces, esto es soberbia. Y Nabucodonosor se entendió así. Y el Señor lo puso al pasto a comer como cabra. Entonces, esa es soberbia humana. Esa es falta de humildad. Pero el ser humano ídolo se convierte en figura divina. Y qué triste. Y aquí tenemos que tener mucho, es un gran peligro para un pueblo, depositar su fe en la capacidad de un ser humano, porque lo ven como su salvador. Mire, eso es un gran peligro de idolatría. Y entonces tengo por aquí que usted me puso en las notitas, porque siervos somos, que ese es el de Esdras, ¿verdad? En Esdras 9:9, siervos somos. El entendido del siervo, doctor, dígame ahí para aplicarlo a la teología de la crisis. Muy importante. La comunidad cristiana en relación a Jesús y el pueblo de Israel, su relación se definía como amo, dueño, Dios, ¿ok? Y nosotros como su creación, como su propiedad. Y en ese carácter, esclavo. La palabra que se usa en griego es esclavo. Entonces, en esa relación, yo voy a depender, confío en la autoridad y el poder. Pero la parte de la crisis teológica que vive a veces la iglesia es que se ha introducido una teología que yo entiendo ser farsa, a donde yo no soy esclavo, yo soy amigo, yo soy coigual. Yo soy receptor. Exacto. Entonces, todo el tiempo receptor, como si nuestro Señor fuera Santa Claus. Exacto. Y el asunto es que la condición o la relación de esclavo, siervo, por eso Pablo escribe a los romanos y dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Su desempeño de esclavo es ser apóstol. El apostolado no es sobre su esclavitud. Lo que define su relación con Cristo no es su apostolado, es su esclavitud. Entonces, hemos transformado eso en una sociedad cómoda, moderna, posmoderna, de la autonomía del individuo, de la privacidad, de mi libertad. Y hemos destruido, muchas veces, en la vida de la iglesia, nos hemos convertido en amigos. Y amigos, entonces, convierte la relación con Cristo como coiguales. Yo no estoy sujeto a mi amigo. Yo no tengo que hacer la voluntad de mi amigo. Mi amigo no me puede salvar.
Entonces, por una mala interpretación del texto. Y si algo se marca en el Nuevo Testamento es que somos siervos y siervas, que el Señor por su misericordia nos recibe, nos restaura y nos trata como amigos. Nos considera en su amor y su misericordia como amigos. Y de hecho dice en Esdras 9:9 el concepto de y se inclinó Dios a nosotros, que es la encarnación en Qué términos teológicos maravilla. también. O sea, un Señor que no se tiene que doblar por nadie, se hace así para vernos y extender su misericordia. Sí, por eso en los Salmos el salmista dice, y se inclinó a mí. Y se inclinó. Y oyó mi clamor. ¿Qué cosa? Entonces, es la misericordia de Dios. Ante esta crisis podemos conocer, y esto es muy importante, déjeme enfatizar esto. Uno de los grandes retos ante el cristianismo hoy moderno es el Islam. El Islam es la religión más creciente en el mundo hoy y está acercándose a la cantidad de islámicos que tiene la cristiandad. Y paréntesis, porque ellos se están reproduciendo mucho, los hijos para ellos no son carga, y para nosotros los hijos se han vuelto carga. Y es interesante que la fe del Islam, Dios, Alá, no es inmanente. Y por inmanente en teología quiere decir, no comparte misericordia, amor, empatía, simpatía, misericordia. El Dios revelado en la Escritura cristiana es trascendente, eminente, eterno, santo y inmanente, que se identifica con su creación, se compadece de nosotros. En el Islam eso no existe. Las 3 veces que en las suras del Corán habla de misericordia y el amor de Dios, nunca es Alá hablando. Wow. En los 99 nombres de Alá no aparece amor. Dios es amor, no aparece. En la fe cristiana podemos confiar que nuestro Dios se ha compadecido de nosotros, comparte con nosotros nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Un Dios personal. Por eso es que la intimidad con Dios es lo que nos hace también sobrellevar las crisis. En el momento en que abandonamos esa intimidad con Dios, entiéndase, oración, meditación en su palabra, conversar con Él. A Dios nada le espanta de nosotros, pero por causa de eso, ¿verdad? De esa misericordia que Él quiere todo el tiempo decir, estoy aquí, ¿verdad? El aspecto económico en esta crisis, doctor, ha sido fuerte. Más de 500,000 de ciudadanos puertorriqueños están en el sistema de desempleo. Que no fuera que Puerto Rico tenía el desempleo, siempre lo ha tenido altísimo, más alto que el resto de la nación americana, pero con esta pandemia es dramático, es poco. Es una cosa que nunca nuestros ojos, ¿verdad?, imaginaron ver. Y en este Salmo 37, 25, 26, donde el salmista dice que en todo tiempo tiene misericordia, hablando de la misericordia, en todo tiempo el Señor tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Y no ha visto ni justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Aquí, es decir, es interesante que la pobreza, la escasez de trabajo no es un fenómeno nuevo. A través de toda la Escritura, Dios responde, y mire que le da un privilegio al pobre, al extranjero, a los más necesitados. Dios se identifica con ellos. Si algo en los últimos 30 años de estudios teológicos que se han dado es la importancia que tiene el pobre. Y el Señor se ha comprometido a bendecir, a suplirle. Ahora, creo yo, en mi opinión, cuando miro a nuestro pueblo, que parte de la crisis, especialmente en la comunidad cristiana,
es que hemos convertido en el Señor un banco, que Él me tiene que dar lo que yo pido y lo que yo quiero. Porque yo quiero vivir a este nivel socioeconómico. Porque entonces Él me tiene que responder, no, eso no es así. ¿Ve? El Señor ha prometido suplir lo que voy a necesitar. Así es. Y eso para muchos de nosotros, esto quiere decir que va a tener que cambiar grandemente nuestros estilos de vida. Dios no está para sostener tu estilo de vida. Él está para responder a tu necesidad existencial, tu necesidad de comida, de salud, de un lugar seguro para vivir. ¿Okay? Ahora, en esto, la iglesia, no solamente el gobierno, tiene que responder. Los otros días en unos programas, y no dudo que algunos pastores se molestaron, yo hice un reclamo a los pastores. Ustedes que tienen, pastores que tienen iglesias que en sus bancos tienen millones de dólares en sus cuentas, y ese dinero es resultado de los diezmos y las ofrendas de sus hermanos, muchos de ellos hermanos humildes con pocos recursos que han sido fieles a sostener el ministerio, y ahora que han perdido sus recursos económicos, ustedes siguen almacenando ese dinero en el banco. Es tiempo de abrir ese banco y comenzar a sacar ese dinero para responder a la necesidad real e inmediata de su membresía hoy. No, porque lo tengo, uno me dijo, porque lo tengo para el futuro, para el templo. Entonces usted prefiere que sus miembros sufren, que sus vecinos sufran, que pasen hambre porque usted quiere ese dinero para más adelante, para ver si construimos el templo. Eso me recuerda la alimentación de los miles, que Jesús le contesta a los discípulos, dice, mándalos, que no tenemos nada aquí para darle. Yes. Pero entonces Él le contesta, es la contestación, delen, ¿qué hay ahí? Delen, ustedes delen. O sea, Él hizo el milagro porque sabía obviamente dónde estaba la escasez y la situación y que Él los quería mantener allí todavía un tiempo para unas enseñanzas. Pero le dice a los discípulos, les toca a ustedes darle. Exacto. ¿Cómo ustedes van a despedir esta multitud que nos ha acompañado todo el día? ¿Qué es eso? ¿Qué actitud es eso de indiferencia a su necesidad? Entonces, hoy yo creo que la iglesia tiene una gran responsabilidad de mirar a su membresía y preguntarse cuáles son estas personas con mayor necesidad, con menos recursos, a donde vamos a tomar los recursos que tenemos en los bancos y vamos a sacarlos ahí, sabiamente repartiendo a los más necesitados a través de esta crisis. ¿Ves? Yo me pregunto, ¿qué está haciendo ese dinero sentado en el banco? Cuando la membresía de nuestra iglesia se encuentra en necesidad. El reto está lanzado, un reto fuerte, pero es necesario en este tiempo porque vamos a tomar la responsabilidad en un mundo que no tiene a Dios, en donde la gente todavía aún rescatable va a ver a Dios. Yes. Lo va a ver en nosotros, lo va a ver, ¿verdad? Se sabe, obviamente, que nuestra salvación no es por obras. Eso está estipulado, como dicen los abogados. Pero está viendo el pueblo de Puerto Rico todo lo que en realidad la iglesia puede hacer. Y cuando decimos la iglesia, como usted dijo, no tan solo, ¿verdad?, el aspecto estructural de una congregación que tiene unos bienes y tiene que trabajar con eso para atender al necesitado, sino nosotros mismos en esta crisis estamos dando lo que por gracia Dios nos dio a nosotros. Sí, aquí está una oportunidad. Habrán y hay personas que van a recibir los $1,200. Están desempleados. Hay muchos de ustedes creyentes que lo van a recibir, que saben que no lo necesitan. Wow. ¿Qué va a hacer usted con ese $1,200? Porque hay vecinos que no cualificaron por varias razones, no tenían un trabajo estable, no podían cualificar y ahora se encuentran con nada. ¿Qué hará usted con ese $1,200? Eso no le pertenece a usted. Eso es así. Yo creo que ese le pertenece a otro. Procure buscar a alguien
que no lo va tiene a encontrar. central, que no lo va a recibir y tiene una gran necesidad y usted sabe que usted no lo necesita. Hermano, esto ha sido un banquete en este programa de hoy, desmenuzando y reflexionando teológicamente Yes. sobre la crisis con el hermano, el doctor Samuel Sullivan. No se olvide de visitar nuestro canal de YouTube, que ahí hay un playlist, una lista de reproducción con 8 programas de reflexiones teológicas. Y esto no solamente es para el pastorado, ni para el maestro de estudios bíblicos, esto es para todos nosotros. Está allí para ustedes, que por lo que Dios nos ha dado por gracia, compartirlo. Amado hermano, de Puerto Rico, Latinoamérica que nos ven, en la parte sur de Estados Unidos también, todos estamos unidos porque es el mismo Señor. Y el Señor que nos mira con misericordia siempre está ahí al alcance de solamente decirle, Señor, aquí estoy, úsame, muéstrame a alguien que esté aún peor de lo que yo me siento en esta crisis, porque yo sé que eres tú el que me va a levantar, pero me va a levantar con propósito para ayudar al otro hermano a levantarse también. Yes. Ha sido un privilegio contar con su audiencia. Dios bendiga a su familia. Aquí siempre los esperamos en Alerta Cristiana. Bye, bye. Amén. Dios le bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.